El 15 de agosto de 1809 fue una fecha sumamente emblemática para la ciudad de Celaya. Ese día se finaliza la construcción de uno de los edificios más importantes que tiene hoy en día nuestra ciudad. Estoy hablando del puente del Río de la Laja, o mejor conocido como el puente de Tres Guerras o el puente de los Cinco Ojos, así como en diferentes acepciones. Es importante señalar que este edificio fue construido, como lo acabo de comentar, por uno de los personajes también más emblemáticos de la ciudad, Francisco Álvaro Tres Guerras, quien desde 1803 se le había autorizado por parte del mismo virrey Iturrigaray la autorización justamente de esta construcción. Dato interesante es que se utilizaron diferentes recursos como el dinero de las corridas de toros que se llevaban a cabo aquí en la ciudad, donde incluso el mismo Francisco Álvaro Tres Guerras pugnó para llevar a cabo diferentes eventos. Sin embargo, la documentación no nos muestra si efectivamente se le dio la autorización de las corridas de toros a este personaje. Sin embargo, lo importante fue que este edificio, arquitectónicamente hablando, incluso de ingeniería civil, fue sumamente importante. Sin embargo, quiero platicarles sobre esta fecha vinculada obviamente con este espacio, porque años después, ya para el siglo XIX, estamos hablando hoy por la década de los 20, es decir, a finales de 1827 y 1828, los trabajadores de la fábrica de Don Lucas Alamán, que se postraba aquí en Celaya de nombre Zempoala, comenzaron a generar una tradición sumamente interesante. Esa tradición que el día de hoy se sigue llevando a cabo específicamente en los alrededores de este edificio, de este puente. Esta tradición es conocida como la romería al río de la Laja. Esta tradición, esta práctica que esos trabajadores obreros de esta fábrica de Zempoala, aquí en Celaya, comenzaron justamente para rememorar esta fecha de construcción, es decir, el 15 de agosto de 1809, dado que desde 1829-1830 comenzaron a acudir junto con sus familias cada año para, obviamente, ver las crecidas del río, porque obviamente agosto es una fecha donde llueve mucho y obviamente el alza del río era un fenómeno natural importante, por lo que acudían las familias a entretenerse, a compartir alimentos y obviamente disfrutar un día de campo en las orillas de este río, justamente en las orillas de este puente. Dato interesante que esta tradición se extiende desde 1829-1830 hasta la década de los 70 del siglo pasado. Se menciona en algunos periódicos que se dejó esa tradición porque la popularización del vehículo, de los automóviles, ya comenzó a ser un poco riesgoso para las personas que acudían y pues comenzó a suspenderse esta actividad. Sin embargo, hay otra anécdota interesante que documentalmente no tiene algún sustento, pero la cronista Abigail Carreño menciona que la tradición se remonta incluso a finales del siglo XVII. Ella menciona que los indígenas de la zona que vivían acá en el Zapote habían construido una pequeña presa para detener las alzas justamente del río de la Laja. Eso es algo que es probable porque normalmente cuando subía el río de la Laja o incluso sube, esa zona quedaba todavía, digamos, un poco expuesta a las inundaciones. Ella menciona que a finales del siglo XVII los indígenas construyen justamente un 15 de agosto y terminan de construir este pequeño dique y comienzan a generar esa tradición de que cada año, cada 15 de agosto, acuden a festejar justamente la construcción de este pequeño dique. Sin embargo, como les mencionaba, no existe documentación ni del ayuntamiento o de tradición oral que demuestre este sustento que mencionaba la cronista Abigail Carreño. Sin embargo, es una tradición que, por lo menos desde finales de los 30 del siglo XIX, se ha venido llevando a cabo, obviamente por esos trabajadores que les mencionaba en la fábrica de Zempoala y que acudían constantemente a este río el 15 de agosto. Una tradición que actualmente se sigue llevando a cabo, obviamente con diferentes espectáculos, vendimias, y las familias celayenses pueden acudir todavía a esta tradicional romería en el río de la Laja.